Hola, buenas tardes. Eh, Mi pelo, un desastre. Bueno, vamos a ver la última clase, el videito de la última clase. Hidrología. Nos queda una clase. Con este videito, con esta clase, la clase número 16, ingresamos a lo que es la última unidad, la unidad temática número 4, que se llama hidráulica de obras o obras hidráulicas. Tenemos esta clase y una clase más. En esta clase vamos a ver lo que son los acueductos romanos, que fueron, hablando de obras hidráulicas importantes, fueron las más importantes, las más relevantes de la historia, a nivel agua hidráulica, ¿no? Los acueductos romanos. La importancia de los acueductos fue, no sé, creo que todavía no tiene comparación. Por ahí sí las grandes represas, pero estamos hablando del año 300. Y estamos en el 2000, estamos hablando de 1700 años atrás. Esas obras faraónicas que se hicieron, no de los faraones, obviamente, ¿no? Sino que es un decir, lo grande, los gigantes. Y quiero aclarar, cuando hablamos de acueductos romanos, es que fueron construidos por los romanos, por lo que fue la gran legión romana, el gran imperio romano. Y recuerden que el imperio romano se extendía por gran parte del territorio europeo y parte de Asia. Así que por ahí vamos a ver ejemplos, como un videito que yo les voy a dejar, de un... Ay, hoy estoy recolgada. De un acueducto en España, que está muy interesante. Bueno, pero fue construido por los romanos, que eso es lo importante, por eso acueductos romanos. Los acueductos romanos, obras hidráulicas maravillosas. No maravillosas, ay, de qué lindas, sino maravillosas, gigantescas, increíbles. Bueno, comienzo. Roma fue indudablemente una civilización del agua. La tecnología que desarrolló para su captación, distribución y consumo no encuentra comparación hasta nuestro mundo contemporáneo. Eso es lo que decía. Aquí tenemos un ejemplo. Este fue uno de los acueductos. Estamos hablando de que se comenzaron a construir en el año 300, chicos. Bueno. Fueron uno de los máximos ejemplos de las grandes obras públicas que los romanos consideraron siempre prioritarias, pero también con su masa imponente y el mensaje de dominio sobre la naturaleza que transmitían. Fueron símbolos de avanzada civilización de Roma, además de vehículos propagandísticos de su poder y de su emperador. Es decir, lo hacían porque sabían, digamos, era algo que necesitaba su gente. El agua es vida, ellos sabían, necesitaban agua, y para extender su territorio, que a veces no estaba cerca a orillas de lagos o ríos o mares, bueno, mares no porque es agua salada, ellos necesitaban dotar de agua a sus poblaciones. Pero a su vez eso significaba, al darle agua a poblaciones alejadas de cuerpos de agua natural, significaba que ellos eran grandes, demostraban su grandeza, la grandeza de su imperio, de su emperador. Ahí va. No todas las ciudades romanas
disponían de acueductos, ya que en algunas el suministro hidráulico podía quedar cubierto por pozos y por cisternas públicas privadas excavadas bajo las casas, como han demostrado estudios en lo que ahora es territorio de Argelia. Bueno, y en la misma Pompeya. Es decir, de dónde sacaban el agua dulce, de excavaciones. Algunas cisternas, estos son ejemplos. Bueno, aquí esta última, que es en el actual territorio de Estambul, una piscina, dice, era subterránea y tenía una capacidad de 12.600 metros cúbicos. Bueno, con una gran bóveda que se sostiene sobre 48 pilares. Esos baños públicos aún existen, por lo menos en Estambul. Dice, sin embargo, había ciudades que necesitaban mucha más agua de la que podían proporcionar las cisternas, no solo para abastecer a una población numerosa, que algunas tenían hasta 1 millón de habitantes, como en el caso de Roma, sino también para alimentar las fuentes ornamentales y públicas, que era muy importante, era símbolo de prestigio de las ciudades. Dice, las termas y los espectáculos. Los acueductos se crearon para atender a todas estas necesidades. Pero las arquerías monumentales eran solo una parte del sistema de abastecimiento hidráulico. ¿Qué son las arquerías? Esto, los arcos. Las arquerías monumentales eran solo una parte del sistema de abastecimiento hidráulico, cuyo objetivo era traer el agua desde fuentes y manantiales que podrían estar hasta más de 50 kilómetros de distancia. Insisto, estamos hablando del año 300 y ya traían agua de 50 kilómetros para allá. Fíjense a esta altura, acá en el Chaco se están creando acueductos, por ejemplo, para llevar agua al interior del Chaco, ¿no? A Saespeña, toda esa zona. Estamos hablando del 2020. ¿Y qué? ¿Estamos hablando de cuántos? ¿200 kilómetros? ¿260 kilómetros para llegar a Saespeña? 160 kilómetros para llegar a Saespeña. Y esta gente ya en el año 300 traía agua de a 50 kilómetros. Bueno, ¿por qué hacían falta los acueductos? En el pasado las ciudades se levantaban por donde hubiera agua, y Roma no era la excepción. En un principio, el río Tíber, así como los manantiales y pozos cercanos, suministraban suficiente agua a la ciudad. Pero a partir del siglo IV, antes de nuestra era, Roma creció con rapidez y aumentó su necesidad de agua. Estábamos hablando que Roma ya tenía en ese entonces 1 millón de habitantes, que es más o menos lo que tiene el Chaco. El Chaco ahora tiene un poco más, pero Roma lo tenía ya en esa época. Puesto que había pocas casas con agua corriente, ya tenían agua corriente, los romanos edificaron cientos de baños termales, tanto públicos como privados. El primer baño de la ciudad se alimentaba del Aqua Virgo, un acueducto inaugurado en el año 19 antes de nuestra era, es decir, 19 antes de Cristo. Su constructor fue un amigo de César Augusto, Marco Agripa, quien dedicó gran parte de su fortuna a mejorar y ampliar el sistema de suministro de agua de Roma. 19 antes de Cristo. Estamos en 2020 y la mayor parte de la ciudad de Resistencia, ni hablar del resto del Chaco, no tiene agua potable. Bueno, sin palabras porque me indigna. Los baños llegaron a ser lugares de encuentro. Los más grandes tenían jardines y bibliotecas. Como el flujo de agua que llegaba de los acueductos no se podía detener, se le dejaba correr hacia el alcantarillado. Esto lo mantenía limpio de los residuos, incluidos los que procedían de las letrinas de los baños. Su construcción y mantenimiento.
dice, ¿en qué piensas cuando oyes la expresión acueducto romano? ¿En una hilera de arcos que se pierden en el horizonte? En realidad, los acueductos eran principalmente subterráneos. Solo un 20% de su recorrido eran arcos. Así se ahorraban dinero, se protegía el acueducto de la erosión, y se reducía al mínimo el impacto sobre los campos y las zonas pobladas. Fíjense cómo ya pensaba esta gente, por favor, cómo dejamos de avanzar, ¿no? Cómo nos estancamos, y es más, cómo retrocedimos, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Aqua Marcia se terminó en el año 140 antes de nuestra era, es decir, 140 antes de Cristo, medía unos 92 kilómetros de largo, todo el acueducto, y solo tenía 11 kilómetros de arcos, es decir, que el resto eran subterráneos. Antes de construir un acueducto, los ingenieros evaluaban la fuente de donde planeaban tomar el agua, la cantidad de agua que se producía, su claridad y su sabor. También evaluaban la salud de las personas que bebían de ella. Una vez aprobada la fuente, se decidía la ruta, la inclinación, la anchura y la longitud del canal. Para la construcción se usaban esclavos. Las obras podrían durar años y eran muy costosas, sobre todo si habría que construir arcos. Y aquí vemos un ejemplo. ¿Cómo era la parte subterránea? Miren cómo la construían. Aquí la gente trabajando en profundidad, asegurando las paredes. Y aquí venía la parte de arcos, que era la más costosa. Y aquí podemos ver otra imagen. Y aquí la vemos más completa. Miren, aquí está el origen de dónde sacaban el agua. En nuestro caso, para Resistencia, es en el Riacho Barranqueras. Está la toma. Aquí está la toma de agua, precisamente. Miren, a medida que avanza siempre habían, miren, ellos creaban pozos de inspección. Estamos hablando, insisto, ¿de cuándo? Los del 300 fueron los más, los más locos, los más grandiosos. Pero ya vimos que hubo casos de acueductos que se hicieron antes de Cristo, el 149 creo que decía antes de Cristo, el de Agripa. Bueno, tenían pozos de inspección, ahora vamos a ver para qué. Un tanque de sedimentos, entonces a medida que el agua corría, aquí sedimentaban las impurezas y el agua corría más pura. Esta era parte miren, la parte de la arquería, y por aquí corría el agua, que eran canales cubiertos, porque el agua no iba al descubierto, porque si no se ensuciaba, perdía su pureza. Luego se llenaban los tanques de abastecimiento y de ahí se distribuía a la ciudad. Bueno, además dice, había que proteger a los acueductos y darle mantenimiento, para lo cual la ciudad de Roma llegó a emplear hasta 700 personas, que hoy no es nada. Hoy nosotros usamos 700 personas para el barrido público. Mucho más seguramente. Cuando se diseñaba un acueducto, se pensaba en el mantenimiento que necesitaría a futuro. Por ejemplo, para acceder a los tramos subterráneos, se perforaban los pozos de inspección, como vimos acá. Entonces, para evitar futuros accidentes, se hacían los pozos de inspección. En caso de grandes reparaciones, los ingenieros podían desviar temporalmente el agua del tramo afectado y seguir siempre recibiendo agua. Es decir, no se cortaba nunca el suministro. Fíjense, nosotros ahora estamos, no solo ahora, siempre estamos padeciendo faltas en nuestro suministro de agua. Para la gestión de las aguas residuales, las ciudades contaban con una completa red de alcantarillado. Insisto, estamos en 2020
¿Y qué porcentaje de la ciudad de Resistencia tiene cloacas? ¿El 20%? Bueno, dice, las ciudades contaban con una completa red de alcantarillado. En Roma, la cloaca máxima, que desembocaba en el Tíber, era motivo de general admiración. El buen estado de los acueductos y de la red cloacal, además de la sana costumbre de la higiene y el baño, evitaron epidemias tan terribles como las que arrasaron las ciudades en la Edad Media. Dios mío. Acueductos romanos. A principios del siglo III ya existían 11 acueductos que abastecían a la ciudad de Roma. El primero, el Aqua Appia, se construyó en el año 312 antes de nuestra era y solo tenía 16 kilómetros de largo y la mayoría era bajo tierra. Aquí podemos ver que aún están los acueductos, no todos y no en buen estado, pero aún se encuentran los acueductos. La parte de las arquerías también se encuentran, no están en funcionamiento, ¿no? Porque las tecnologías han cambiado, pero aún se encuentran, digamos, las estructuras. Increíble. Yo tuve la suerte de verlos de Roma. Qué locura. Bien. El Aqua Claudia dice que aún se conserva una parte, tenía 69 kilómetros y solo 10 eran de arcos. Y en ellos se llegaban hasta 27 metros de altura los arcos. Increíble. Bueno, ¿cuánta agua llevaban los acueductos a la capital del imperio? Tan solo el Aqua Marcia transportaba unos 190 millones de litros de agua diarios. Cuando el agua llegaba a zonas urbanas, gracias a la gravedad, se dirigía a los tanques de almacenamiento. Y de allí salían ramales hacia otros tanques o directamente a la gente. El sistema de distribución llegó a ser tan grande que se cree que se suministraban 1000 litros diarios de agua por habitante. ¿Ven? Aquí se puede observar cómo está la toma de agua y cómo trabajaban, ¿no es cierto?, con gravedad. Increíble. Bueno, y aquí les digo, luego de ver estas maravillas hidráulicas, los invito a ver el siguiente video que dura menos de 8 minutos y es de uno de los acueductos romanos ubicados en Segovia. Bueno, aquí tendría que salirme el cuadradito del video. Este y este es lo mismo, es el mismo video, pero bueno, no me quedó bien la impresión. A ver, índice. No, bueno, es este el videito. Miren, 7 minutos con 9 segundos dura. Los invito a verlos porque es muy instructivo y está muy bien hecho. Bueno, esto es para que lo vean ustedes solos. Y bueno, ya les dije, nos queda una clase más y la siguiente ya es nuestro tercer parcial. En nuestro tercer parcial va a entrar... A ver, bueno, en el próximo video les digo bien hasta dónde. Hasta dónde habíamos visto con el segundo parcial. A ver. Ah, bien. Entonces va a entrar toda la unidad 3 y la unidad 4. ¿Ok? Todo. La hidrología y hidráulica de obras. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy.
Y cualquier duda, ya saben, me escriben, me comentan. Un abrazo grande. Hasta luego.